En la colina sobre la que se asienta la localidad de Artajona se perfila un cerco medieval. Este cerco tiene 700 metros de perímetro y todavía conserva 9 de sus 14 torreones originales. Es probablemente el conjunto medieval más importante de Navarra y en él se han filmado películas como Robin y Marian, protagonizadas por Sean Connery y Audrey Hepburn. Hoy, en Navarra Televisión, nos perdemos en el cerco de Artajona. Perfectamente adaptado al perfil que dibuja el cerro sobre el que se asienta, el cerco de Artajona nos ofrece la oportunidad de disfrutar de la fortificación popular medieval más importante de la zona media de Navarra. Un paseo por su interior descubre un conjunto amurallado al que se accede por cualquiera de los dos primitivos portales que se conservan. En la actualidad, en el cerco que corona Artajona, viven diariamente unas 10 afortunadas personas. Si usted quiere ser una de ellas, tendrá que comprar o alquilar una de las casas que se han conservado, porque ya no se permite construir nuevas viviendas. Otra opción para disfrutar el cerco es alojarse en la casa rural o visitarlo como nosotros. Hola Itziar, muy buenos días. Buenos días. Encantada. Creo que eres la guía turística de aquí del cerco de Artajona, Eso es, una de las dos que estáis. Sí, una de las dos de aquí del cerco, yo estoy por las mañanas. Bueno, pues como ves, vengo acompañada de Javi, nuestro cámara. Hola. En el programa Piérdete, hoy queríamos perdernos por el cerco de Artajona. Igual tú nos puedes explicar un poquito y situar por este punto tan importante. Pues habéis elegido un buen sitio para perderos, así que si queréis os hago una pequeña, un pequeño recorrido por aquí y cuando queréis iniciamos. Habitualmente hacéis, ¿verdad?, este tipo de recorridos. Eso es, sí, por grupos concertando la visita o individuales. Nosotros estamos aquí todos los días de 10 a 2 y de 5 a 8, o sea que a cualquiera de esas horas estamos encantados de atender a todo el que venga. Y desde este mapa que tenéis, ¿no?, de aquí empezáis la visita. Empezamos generalmente de aquí, sí, la visita, con un pequeño recorrido y sobre todo una pequeña introducción viendo, ¿no?, lo que fue o lo que llegó a ser el cerco de Artajona, lógicamente. Pues cuéntanos, ¿qué es o qué fue el cerco de Artajona? ¿Qué fue el cerco de Artajona? La verdad es que para remontarnos a los primeros pobladores tendríamos que irnos hasta la primera edad del hierro. Es en ese momento cuando aparecen los primeros restos, tanto aquí, en el cerro, como a 4 kilómetros, con los dólmenes del Portillo y de la mina. En época romana también estuvo ocupado, se supone que fue una especie de castellum, unas edificaciones defensivas que servían para defender y proteger la ciudad romana de Andelos, que se encuentra a unos 12 kilómetros aproximadamente de aquí. El problema es que en el siglo II desaparecen los datos arqueológicos. Se hace pensar que se queda completamente despoblado y que no vuelve a ocuparse hasta el siglo VIII con las invasiones musulmanas. Así que de nuevo otra vez cobra esa importancia estratégica que había tenido en periodos anteriores. Los reyes de Pamplona intentan llegar a la desembocadura del Ega, los Banu Qasi contraatacan y Artajona cambia continuamente de manos cristianas a manos musulmanas. Y hay que esperar al siglo X para que definitivamente pase a formar parte del reino de Pamplona. En ese momento, pues toda la población vivía alrededor de pequeñas iglesias y en la parte alta de este cerro había una dedicada a San Juan Bautista. Y es esa pequeña iglesia la que se cede en 1084 a unos monjes que llegan desde Toulouse. Estos monjes llegan aquí en 1085 y el primer prior, que es Hugo de Conques, remodela esa pequeña iglesia, construye una iglesia románica y por primera vez construye una muralla que rodea el cerco. Así que ya tenemos el nombre del cerco, esa muralla que llegó a rodear completamente el cerro elevado que nos encontramos. Con lo cual, este cerco es del siglo XI-XII. La primera muralla sí, el problema es que no se conserva prácticamente nada de ella y se reconstruye en el siglo XIV, así que la muralla que tenemos actualmente es ya una muralla del siglo XIV. Esto que tenemos aquí es la Torre del Homenaje. En el siglo XII hay una bonanza económica y piensan en separar o reurbanizar, mejor dicho, la villa, separando claramente la zona civil y religiosa de la zona militar. Para ello, donde está la iglesia hacia el fondo será donde está todo el caserío y las edificaciones religiosas y deciden construir o comenzar a construir esta Torre del Homenaje. Un donjón circular que hoy apenas alcanza los 2 metros, aunque está recrecido,
pero que en origen, por el diámetro de 12 metros, han calculado que podía tener entre 20 y 30 metros. Era el lugar donde residía, bueno, pues el señor de Artajona, y en 1512, bueno, pues deja de tener esa función militar que había tenido hasta ese momento. Entonces lo convierten en nevera. Guardan la nieve, traen nieve en invierno, la mezclan con paja y con serrín, y aprovechando el espesor de los muros, que es como de unos 2 metros aproximadamente, así conseguían tener hielo y agua fresca durante todo el verano. Aquí veo, esto es una casa. Eso es, una de las casas, eso es una de las casas que hay en la actualidad. Y enfrente, un aljibe. Al estar en un espacio elevado y amurallado, es difícil poder encontrar aguas subterráneas, corrientes subterráneas. Por eso la importancia de construir y de conservar esta especie de aljibes. Este sería uno de los muchos que hay a lo largo de los varios, que hay varios a lo largo del cerco. Lo que hacían era recoger y canalizar el agua de la lluvia y conservarla al interior. Estos aljibes eran importantes. El más importante está en el interior de la iglesia, con capacidad para 83.000 litros de agua, o sea que era una capacidad considerable. Ahora estamos junto a una de las bestorres. El cerco estuvo formado entre 14 y 17 bestorres, de las que solo se conservan hoy en día en pie 9, todas ellas en el lado norte y en el lado este, que son precisamente los lados que no lindan con el pueblo, ya que bueno, pues se reutilizó la piedra de la muralla para algunas de las construcciones de la parte baja. De muchas de las torres forman parte hoy pues de las casas de los vecinos, porque entre el siglo XVI y el siglo XVIII se vendió y se alquiló, o se vendieron y se alquilaron las torres a particulares. Por eso, por esa venta y ese alquiler, bueno, pues hoy en día muchas de ellas forman parte de las casas. Lo que sí se ve es que en su momento original no eran casas, sino que esto era de defensa y eso protección, es, ¿verdad? Sí, del cerco. Sí, la función. Las torres en realidad serían como esta que tenemos aquí. No es que se hayan olvidado de colocar la parte trasera o la gola, sino que desde el principio las trabajaron así. Hoy en día están totalmente vacías, pero en origen estaban divididas con plataformas de madera en varios pisos. El cuerpo bajo era el de acceso y almacenaje, los centrales coincidían con los cuerpos de guardia y el superior era donde estaban los cuerpos de vigilancia. Esta no lo ha conservado, pero casi todas las torres tenían en su momento unas aberturas laterales que permitían a los soldados pasar de una torre a la siguiente aprovechando el espesor de los muros. Esta es una de las puertas que se conservan en el cerco, ¿no? Creo que tenéis dos. Eso es, el cerco contó con 3 puertas de acceso, 3 puertas principales. En el norte, que es esta que tenemos aquí, sur y este. Solo se conservan in situ donde estaban la puerta del norte y la puerta del lado sur. El problema es que cuando se restauran las torres, se decide quitar la puerta original para colocar esta puerta mucho más grande y permitir el acceso de vehículos al interior. La puerta del norte o puerta de San Miguel, porque en esta zona hubo una antigua ermita dedicada, o parece que hubo una ermita dedicada a este santo. El lado norte sigue siendo el lado más practicable, que lo era en aquella época y hoy en día sigue siéndolo. Así que el lado norte estaría mucho más protegido, más defendido que cualquiera de los otros lados, porque la orografía del terreno, ya digo, que hacía prácticamente inaccesible el cerco por cualquier otro lado que no fuese este lado norte. Este es el portal del lado sur. Esta puerta es la que ponía en comunicación la parte intramuros con el Raval o el Arrabal. Lo que sucede, ya hemos dicho, es que a partir del 14 todo el mundo se traslada a lo que era el Raval. Es la única puerta que mantiene la estructura original. Puertas muy estrechas, dos en paralelo, que lo que sirven, o para lo que servían, era para controlar el acceso del enemigo. Es imposible entrar, bueno, pues a caballo más de una persona, no se puede entrar con un carro ni pensar entrar con un coche hoy en día, y caminando 2 o 3 personas dependiendo de la envergadura física. La iglesia de San Saturnino, la iglesia actual, es una iglesia gótica, que se inicia la construcción hacia 1260 y hacia 1300 aproximadamente es cuando realizan la portada. La portada está dedicada a San Saturnino, así que bueno, pues en el tímpano aparece él vestido como obispo. La iglesia está restaurada pues la restauración ha durado desde 2003 hasta 2009, que fue cuando se abrió al público, a las visitas guiadas. Entonces la verdad es que sí, es una iglesia gótica del finales del siglo XIII, de hacia 1260. ¿Qué destacarías? Hombre, me llaman la atención las vidrieras. Que son modernas, sí, eso es. En contraste, ¿no? Sí, hombre, lo más destacado sin lugar a dudas de la iglesia a día de hoy es el retablo mayor. Es
un retablo de principios del siglo XVI, hacia 1505-1515, y sin lugar a dudas lo mejor que conserva la iglesia, porque aunque es un retablo del principios del XVI, como digo, todavía está realizado en estilo gótico flamenco. Le digo que sería de lo más importante, y sobre todo el aspecto que le han dado a la iglesia tras la restauración. Han optado por volver a conservar la pintura con la que contó la iglesia en época gótica. Pero qué vistas tan espectaculares desde esta torre, o no sé cómo se llama. El paseo de ronda, aunque aquí en el pueblo le llaman el Verachico. Al final, como es una iglesia fortaleza, tenía un paseo de ronda que bordeaba sobre todo lo que era el cuerpo de naves. Y la verdad es que las vistas son espectaculares, no solo de, bueno, pues, del pueblo de Artajona en la actualidad, sino pues prácticamente de todo lo que les rodea, y eso que hoy no es un buen día por esta especie como de bruma, ¿no?, que tapa un poquito las vistas. Pues se ven ahí todas las localidades cercanas. Es, hasta 25 kilómetros a la redonda más o menos, que puede ser Lerín, que es el pueblo que está más lejos. Habitualmente se ve el Moncayo, se ve toda la Sierra de la Demanda, Ezcaray, pero bueno, hoy Montejurra, Montejurra, por ahí también. Eso es, Andía y Urbasa, Mendigorría, la verdad es que ya hasta el Perdó, la Sierra de Alaiz. Prácticamente las vistas son completas, ¿no? Y yo sé que aquí los artajoneses presumen mucho de sus campanas, esas campanas que van al revés que el resto de campanas, y que se dice que todo campanero que se precie ha tenido que tocarlas alguna vez, no sé ya si eso es cierto. Sí, bueno, las campanas aquí en Artajona se bandean en los días importantes, las festividades importantes, y la verdad es que las tocan al revés, en lugar de empujarlas, las recogen, las giran y las voltean. La verdad es que es todo un espectáculo y merece la pena por lo menos venir a verlo una vez en la vida, vamos a decir por lo menos. Nosotros no podemos darle la vuelta, claro, hoy esto no, tiene que ser tendrá el día... que ser, eso es, tendrá que ser ya en día, pues yo creo que próximamente será el día 7. Una de las originalidades de la iglesia de Artajona es la cubierta. Cuando construyen, por así decirlo, la iglesia gótica, introducen un aljibe que había al exterior dentro de ella. Entonces, para poder canalizar y recoger el agua de la lluvia, adecúan toda la cubierta a esa recogida de aguas. De tal forma que, bueno, la cubierta está hecha con lajas de piedra y le dan esta forma para recoger, canalizar y bajar el agua a través de, bueno, pues una tubería hasta el interior del aljibe. El cerco de Artajona, recinto amurallado del siglo XII. Un espacio que estuvo una vez habitado por reyes, nobles a caballo, juglares, obispos y labriegos vestidos con pesados ropajes. Es mucha la historia que apilan estos muros. Rancio abolengo que sumerge al visitante en épocas pasadas, en un recinto coronado por la iglesia fortaleza de San Saturnino, un sólido e imponente edificio del siglo XIII, declarado Monumento Histórico Artístico. Itziar Barrutia, muchísimas gracias por este recorrido tan estupendo por el cerco de Artajona. Nada, muchas gracias a vosotros por haber venido, y aquí nada, os esperamos a todos los que quieran venir, de martes a domingo, de 10 a 2 y de 5 a 8. Anotamos bien las horas. Eso es. Y te encontraremos por aquí. Aquí estaremos. Hasta luego. Adiós. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Si queréis, la próxima os esperamos aquí, en Piérdete, para descubrir una nueva localidad de Navarra.